Estimados estudiantes de nivel pre, tengan todos ustedes muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. El día de hoy vamos a tocar el tema de coordinación nerviosa. Sin perder más el tiempo, ya que es bastante amplio el tema, vamos a empezar. Bueno, primero vamos a empezar a hablar de lo que viene a ser el sistema nervioso animal. Bueno, vamos a encontrar diferentes tipos de sistema nervioso, dentro de los cuales encontramos el difuso. Es el más simple y menos evolucionado. Constituye una red nerviosa de neuronas bipolares y multipolares, protoneuronas también conocidas con ese nombre. La encontramos en organismos como los celenterios, como vemos acá se forma una red nerviosa, ¿no? En la hidra marina, las anémonas de mar, que justamente van a poseer este tipo de sistema nervioso bastante sencillo, reticular, ¿no? Forma una red, como podemos ver, ¿no? Y van a presentar, pues, en este caso, por ejemplo, células como los estatocitos que permiten el equilibrio, ¿no? Y los ocelos que van a ser, en este caso, fotorreceptores. Entonces, ese sería, pues, el tipo de sistema nervioso difuso. Luego encontramos también lo que viene a ser el tipo de sistema nervioso animal bilateral, característico de invertebrados con simetría bilateral como los platelmintos. En este caso, pues ellos presentan un tipo de sistema nervioso escaliforme. Como podemos ver, van a haber dos nervios longitudinales y a lo largo de ellos se van a formar los nervios transversales formando una especie de escalera, donde van a haber dos ganglios cefálicos que hacen la vez de un cerebro muy primitivo e incipiente, donde también encontraremos ocelos que van a ser en este caso fotorreceptores y células atrio que van a ser quimiorreceptores. En el caso de lo que viene a ser los anélidos, bueno, pues tienen un sistema nervioso ventral pegado hacia el vientre, posee un par de ganglios por cada uno de los segmentos, ya sabemos que los anélidos son segmentados, y pues ese estaría coordinando pues cada uno de los segmentos que lo constituyen, como podemos observar, ¿no? Bueno, pues aquí en sus quetas, que van a ser una especie de pequeños pies miniatura, vamos a encontrar mecanorreceptores, ¿no? Va a tener un encéfalo, que es un cerebro primitivo, ganglios ventrales y, bueno, pues nervios longitudinales que se van a desplegar a lo largo de este tipo de gusanos segmentados como los anélidos. Tenemos también lo que viene a ser en el caso de los moluscos, presentan dos triángulos nerviosos laterales, ¿no? En este caso los acuáticos presentan el osfradio, que es un epitelio quimiosensible. Bueno, en este caso, pues vamos a ver aquí, van a haber tres ganglios, ganglio cerebroide, el ganglio pedal que está a nivel del pie o del vientre, y los ganglios viscerales, ¿no? Entre ellos van a formar una especie de triángulos conectándose con una red de nervios, ¿no? Conectándose aquí, se conecta para acá y también se conectarían hasta acá, formando su denominado triángulo nervioso. Ellos van a presentar a nivel de sus antenas los ojos vesiculares, donde van a estar los fotorreceptores. Bueno, en sus tentáculos vamos a encontrar lo que van a ser los mecanorreceptores, ¿no? Van a tener estatocistos que le permiten tener equilibrio, ¿no? El osfradio que le va a permitir ser un quimiorreceptor, en este caso, pues capturar lo que vienen a ser sensaciones gustativas y olfativas, ¿no? Entonces, eso vendría a ser la estructura de los moluscos. En el caso de los artrópodos, presentan un par de ganglios cerebrales que controlan las antenas quimiorreceptoras y ojos compuestos, ¿no? Entonces, aquí a nivel de su cerebro están dos ganglios cerebrales que van a controlar tanto los ojos así como sus quimiorreceptores, ¿no? Asociados a sus cavidades bucales. También dice que van a presentar tres pares de ganglios torácicos, uno, dos, tres, a nivel del tórax, tres ganglios torácicos que coordinan el movimiento de las patas y de las alas, ¿no? Entonces, eso vendría a ser el sistema nervioso en el caso de los artrópodos. Y obviamente, pues hay nervios longitudinales que van a recorrer el cuerpo y se están ramificando hacia todas las demás partes de su organismo, dándoles gran sensibilidad. El sistema nervioso radial, propio y exclusivo de lo que vienen a ser o, organismos como por ejemplo los equinodermos, ¿no? Encontramos, por ejemplo, en el caso de la estrella de mar, que está constituido por un anillo con 5 nervios radiales que coordinan el movimiento de los brazos y los extremos, donde se van a encontrar los ocelos que son fotorreceptores. Aquí está el anillo y de este anillo nervioso central están saliendo los
lo que van a venir a ser los nervios radiales, ¿no? Que están coordinando el movimiento. Pasamos a hablar ahora del sistema nervioso ya animal, vamos a hablar del sistema nervioso dorsal. En este caso ya estaríamos hablando de lo que vienen a ser los vertebrados, ¿no? Característico de ellos, que van a presentar un encéfalo y una médula espinal a nivel dorsal. En el caso de los peces, presentan una línea lateral, conocido como mecanorreceptores, ahí está su línea lateral, ojos acomodados para la visión cercana y un sentido del gusto sobre la superficie corporal, ¿no? Acá obviamente vamos a ver pues que estos van a tener un cerebro diminuto, un encéfalo y una médula espinal. En el caso de los anfibios, tienen ojos con posición dorsal, existe un tercer ojo que corresponde a una glándula pineal donde están los fotorreceptores y el sentido del gusto en la lengua protáctil que ellos van a presentar, ¿no? Todos estos sentidos pues asociados a su sistema nervioso central, donde pues habrá un encéfalo, un cerebro diminuto y una médula espinal que se ramifica con nervios periféricos que se van a ir prolongando a lo largo de toda su estructura. En el caso de los reptiles existen termorreceptores en las fosetas que se encuentran entre los ojos y las fosas nasales, ¿no? Entre sus ojos y sus fosas nasales están las fosetas, donde están pues los denominados termorreceptores que permiten justamente captar sensaciones de calor y gracias a eso también pues pueden capturar a sus presas, ¿no? Ojos acomodados para la visión lejana, un olfato donde se encuentra el órgano de Jacobson que localiza el movimiento vómero-nasal. También en el caso de las aves, bueno, pues obviamente todos, absolutamente todos los vertebrados, pues tienen un encéfalo y una médula espinal y nervios periféricos. En el caso de las aves, pues el sentido más desarrollado es la vista, tiene un alcance de 3 kilómetros. El pico y la lengua son órganos táctiles. El sentido del gusto y el olfato son poco desarrollados y también presentan un oído bastante agudo, ¿no? Muestra de ellos, por ejemplo, las lechuzas, ¿no? O los búhos que justamente utilizan el sentido del oído para poder cazar. En el caso de los mamíferos, el sentido más desarrollado es el oído y el sentido menos desarrollado sería pues el olfato, ¿no? O bueno, el sentido del olfato altamente desarrollado, pero en el caso de algunas especies, como por ejemplo los canes, ¿no? Los perros. Además, el sistema nervioso es más especializado en el hombre, ya que cuenta con un encéfalo mucho más grande y justamente pues le va a dar o le va a permitir pues la facilidad de poder generar ya funciones como el pensamiento, ¿no? Entonces, aquí vemos un sistema nervioso de un mamífero. Bueno, habiendo hecho un recuento rápido de todos estos tipos de sistema nervioso en el caso de los animales, pasamos a hablar del sistema nervioso humano. Vamos a hacer un rápido recuento, como les digo, es un tema bastante largo, así que vamos a tratar de no demorarnos. El sistema nervioso humano está formado por dos tipos de sistema nervioso. En realidad son tres que ahora lo vamos a ver. Un sistema nervioso central conformado por todos los órganos del encéfalo más la médula espinal y el sistema nervioso periférico conformado por todos los nervios que se van a ir, bueno, pues distribuyendo a lo largo de todo nuestro cuerpo. A ver, empecemos. ¿Qué podemos decir del sistema nervioso? Es el conjunto de órganos encargados de percibir diferentes tipos de estímulos y de transmitir la excitación de que dichos estímulos provocan. En otras palabras, relacionan al individuo con su medio externo y controlan también su medio interno. En resumen, el sistema nervioso desempeña las siguientes funciones. Funciones sensitivas, nos permiten las sensaciones de los sentidos. Funciones motoras, nos permiten el movimiento. Y también funciones intelectuales, como por ejemplo la memoria, el pensamiento, la inteligencia, etc. Vamos a clasificar el sistema nervioso en dos grandes grupos. El sistema nervioso de la relación, que nos pone en contacto con el medio ambiente, donde están los órganos de los sentidos y forman parte de este sistema. Y el sistema nervioso de la vida vegetativa, que controla a los órganos que no están regidos por nuestra voluntad. Es indispensable justamente para seguir existiendo y viviendo. A ver, en este mapa conceptual vemos la estructura del sistema nervioso. Obviamente vemos que está constituido por las neuronas, que serían la base pues, o las células fundamentales de este tipo de tejido, que constituyen el sistema nervioso en sí. Lo vamos a dividir en el sistema nervioso central. El sistema nervioso central estará constituido por la médula espinal, que produce el arco reflejo o acto reflejo, el encéfalo constituido por el bulbo raquídeo, cerebelos, tálamo, cerebro, etcétera, y este cerebro que cumple pues una función, ¿no?, de permitir conectar a todo nuestro cuerpo con justamente nuestro centro de operaciones, que es él, ¿no?, donde justamente nos va a comunicar con el medio ambiente.
¿no? Donde del medio ambiente recibimos estímulos a través de los órganos de los sentidos, la información llega al cerebro, el cerebro decodifica la información y a través de los órganos efectores da una respuesta al medio ambiente. Luego tenemos el sistema nervioso periférico, que está constituido por nervios sensitivos, nervios motores y nervios mixtos, ¿no? Nervios que nos producen sensación, nervios que nos permiten movimiento y nervios que cumplen doble función, movimiento y sensación. Y finalmente el sistema nervioso autónomo, dividido en el sistema simpático y parasimpático, que ya vamos a ver para qué sirve cada uno de ellos. Empezamos con el sistema nervioso central y primero vamos a hablar del encéfalo, ¿no? Y para poder hablar del encéfalo tendríamos que mencionar primero al cerebro. El cerebro constituye desde la parte anterior y posterior justamente de nuestro encéfalo, ¿no? Que está almacenado en nuestro cráneo. Es la parte más voluminosa e importante del sistema nervioso. Aproximadamente llega a pesar de unos 1.200 a 1.300 gramos, ¿no? Y se divide en varias partes, ¿no? Vamos a ver que primero lo podemos dividir, por ejemplo, en dos hemisferios. Bueno, cuando hablamos de los hemisferios decimos que son dos, el derecho y el izquierdo, siendo generalmente el izquierdo el dominante en el 90% de la población mundial, debido a la dominancia contralateral. Se comunica por el cuerpo calloso. En la parte externa encontramos las cisuras que permiten delimitación de los lóbulos. Bueno, pues tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Estos dos están unidos a través de una estructura que se le denomina cuerpo calloso. ¿De acuerdo? Ahora, se dice que estos dos hemisferios tienen la dominancia contralateral. Eso significa que el hemisferio izquierdo domina el lado derecho del cuerpo y el hemisferio derecho domina el lado izquierdo del cuerpo. Y justamente aquí esto se va a relacionar con distintas funciones que nosotros vamos a tener. Ahora, no significa que si yo soy zurdo, pues solo funciona mi hemisferio derecho y el izquierdo ha dejado de funcionar. O no significa que si yo soy diestro, escribo con la derecha, mi hemisferio izquierdo es el único que funciona y el derecho ha dejado de funcionar. Vamos a permitir funcionar de repente los dos hemisferios, solo que en algunos casos uno va a estar más desarrollado que el otro. Bueno, en este caso podemos mencionar que las funciones del hemisferio cerebral izquierdo pues van a controlar todo el lado derecho del cuerpo, permitiéndonos también la lengua, el lenguaje escrito, el lenguaje hablado, el razonamiento y las habilidades numéricas, ¿no? Nos permite tener pues el raciocinio, la lógica matemática, es un hemisferio mucho más práctico, ¿no? Relacionado al sentido práctico, nos permite tener sentido del orden, hábitos y detalles. En el caso de lo que viene a ser el hemisferio cerebral derecho, pues nos permite el control del lado izquierdo del cuerpo, dándonos también la intuición, la percepción tridimensional, sentido artístico y la imaginación. También permite el dominio de la intuición y la imaginación de símbolos y un pensamiento idealista, el sentir espiritual, el ritmo y la armonía. Entonces, esas serían las características de los dos hemisferios cerebrales que nosotros tenemos. Bueno, también podemos mencionar que existen las cisuras y estas cisuras pues van a permitir delimitar el cerebro en los diferentes lóbulos que lo van a constituir. Por ejemplo, tenemos la cisura central, también conocida como cisura de Rolando, que va a permitir delimitar al hemisferio, a lo que va a ser el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Tenemos a un costado la cisura de Silvio, también conocida como cisura lateral, que nos permite delimitar al hemisferio frontal del hemisferio temporal y también del parietal. Y bueno, pues aquí no hay una cisura muy marcada que digamos, pero también podríamos encontrar el hemisferio occipital, el lóbulo occipital, conformando los cuatro hemisferios que constituirían parte de nuestro cerebro: frontal, parietal, temporal y occipital. Muy bien. Ahí está justamente para nuestros dos hemisferios cerebrales, ¿no? El lóbulo frontal, parietal, el occipital, en la parte del fondo, y aquí en las partes laterales el temporal. Muy bien. A ver, vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. Primero del lóbulo frontal. Decimos que es el responsable del movimiento, de los movimientos voluntarios de los músculos estriados. Entonces, si yo quiero caminar, saltar, correr, escribir, y son movimientos voluntarios, pues lo está produciendo mi lóbulo frontal. También permite el movimiento conjugado de los ojos y la cabeza, o sea, coordina el movimiento de nuestros ojos y nuestra cabeza. Interviene en la coordinación amnésica, la preparación de ideas y enagramas. O sea, cuando queremos recuperar nuestras ideas, queremos hacer memoria, entonces ahí está actuando el lóbulo frontal. Interviene en el control de los movimientos intencionales del aprendizaje, ¿no?
asociación de ideas y funciones de elaboración de la conducta moral. Entonces, todos nuestros preceptos morales también están almacenados en nuestro lóbulo frontal. Contiene al área de Silvio, o el área de Broca, perdón, muy cerca a la cisura de Silvio, y este es el área de la capacidad de producir lenguaje y escritura. O sea, ya nos permite producir lenguaje hablado o lenguaje escrito. Entonces, justamente aquí en la imagen vamos a ver, esta es la denominada área de Broca, muy pegada a la cisura de Silvio, que nos permite hablar y escribir. Pasamos al lóbulo parietal. En este caso, el lóbulo parietal dice que es el centro de la sensibilidad consciente, táctil, térmica y dolorosa. Entonces, en el lóbulo parietal, que está en la parte superior de nuestro cerebro, pues nos permite tener estas sensaciones, ¿no? También se le denomina el área somatopsíquica, pues se relaciona con el análisis y la percepción de la información. Y también podemos decir que es el área somestésica, es decir, del reconocimiento y de la distribución corporal. Muy bien, entonces aquí está nuestro lóbulo, en este caso parietal, que nos permite tener esas características. Pasamos ahora al lóbulo temporal. Dice que el lóbulo temporal interviene en la audición, su interpretación y la comprensión de la música. Permite discriminar las cualidades del sonido y contiene al área de Wernicke, limitado con el lóbulo parietal y temporal, y es el área de la capacidad de entender el lenguaje y escritura. A ver, veamos. Mira, mientras acá teníamos el área de Broca que nos permitía producir lenguaje, ya sea oral o escrito, o sea, cuando yo escribo, ahora que les estoy hablando, estoy utilizando el área de Broca. Los que me están escuchando y están entendiendo lo que estoy diciendo, pues están utilizando el área de Wernicke. O caso contrario, si tú empiezas a leer un texto y estás entendiendo ese texto, pues estás utilizando el área de Wernicke, que está ubicado entre el lóbulo temporal y el lóbulo parietal, como podemos observar claramente en la imagen. Muy bien. Finalmente, el lóbulo occipital. Bueno, el lóbulo occipital interviene con la visión binocular, también en la síntesis de la integración y correlación de las impresiones visuales. Entonces, está asociado a todo nuestro sentido de la visión. Permite la captación de las cualidades visuales de los objetos, por ejemplo, la forma, el tamaño, el color, la posición de estos objetos. Interviene también en la orientación y la regulación de las posturas, y contiene también al sistema límbico, que constituye una de las áreas del encéfalo más primitivos relacionado con nuestro comportamiento agresivo, las manifestaciones sexuales y las cualidades de la supervivencia, ¿no? Este sistema límbico pues es nuestro sistema primitivo, estaríamos hablando de ese sistema de instintos que aún todavía seguimos conservando como el resto de animales. Muy bien. Aquí tenemos justamente el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, donde lo podemos considerar la corteza visual. Pasamos a hablar ahora de lo que viene a ser el diencéfalo. En este caso, el diencéfalo se ubica en la parte central de los dos hemisferios cerebrales. Está formado por dos estructuras como el tálamo y el hipotálamo. Este diencéfalo, que lo encontramos aquí en la parte de la base ya de nuestro cerebro, pues su función del tálamo sirve como estación de relevo para todos los impulsos nerviosos que llegan a la corteza cerebral. Entonces, por ejemplo, toda la información habitualmente llega a través de la médula espinal. Esa médula espinal se comunica con el tálamo y el tálamo va a distribuir la información según el área que le corresponda decodificar. Por ejemplo, si es información visual, lo mandará al lóbulo occipital. Si es información para producir movimiento, lo mandará al lóbulo frontal. Si es información, por ejemplo, auditivo, lo mandará al lóbulo temporal. Entonces, es un centro de relevo o distribución de los impulsos nerviosos a las diferentes regiones o áreas de nuestro cerebro. Luego tenemos al hipotálamo, que podemos observar muy pequeñito aquí, pero de gran trascendencia, ya que el hipotálamo es una estructura que se encuentra en relación con el comportamiento emocional. Cuando estamos muy alegres, gritamos, saltamos, reímos, ¿no? Que son actitudes emocionales, pues es controlada por el hipotálamo. Se encuentra también en relación con nuestra temperatura corporal, permitiéndonos tener una temperatura promedio. Interviene en el control de la regulación del agua y de las sales minerales en nuestro organismo. Controla el metabolismo de nuestras grasas y carbohidratos. Interviene en las funciones de la hipófisis. Bueno, la hipófisis está acá abajito. Y esta hipófisis luego ordenará todas las demás glándulas de nuestro sistema endocrino para que cumpla su función de producir hormonas, ¿no? Esto ya lo habíamos visto en la coordinación química o sistema endocrino. Y también podemos decir que es el centro de la hambre, la saciedad y la sed. Entonces, cuando tú sientes hambre, cuando tú sientes sed,
o cuando ya está saciado, pues el hipotálamo es el que está permitiéndonos tener esas sensaciones. Muy bien. Terminamos con el diencéfalo, pasamos ahora a hablar del cerebelo. El cerebelo, bueno, pues se ubica debajo del lóbulo occipital y detrás de la protuberancia y el bulbo raquídeo. Está formado por dos hemisferios en los cuales se halla una porción media a la cual se llama vérmix. Si el cerebro tenía dos hemisferios que eran unidos por el cuerpo calloso, en este caso, pues el cerebelo se unen por el vérmix. Está unido al tronco cefálico y está unido justamente por tres pares de pedúnculos cerebelosos que le permiten insertarse al tronco encefálico. Sus estructuras del cerebelo van a ser la sustancia gris, que es la parte externa, se denomina sustancia periférica, y o también formando la corteza cerebelosa. Y la sustancia blanca, que sería la parte central, que es semejante a un árbol, y por eso se le denomina el árbol de la vida. El cerebelo está formado por tres estructuras: el arqueocerebelo, que regula el equilibrio y la postura corporal; el paleocerebelo, que regula el tono muscular; y el neocerebelo, que permite la coordinación de los movimientos voluntarios. Pero por favor, neocerebelo, hace un rato hablamos lóbulo frontal. El lóbulo frontal permite el movimiento voluntario. El neocerebelo permite coordinar estos movimientos voluntarios. Entonces trabaja en comunicación directa con el lóbulo frontal, pero él no produce el movimiento voluntario, sino coordina el movimiento voluntario, ¿no? Entonces acá vemos las estructuras del cerebelo, vamos a poder verlos mejor en esta imagen, donde justamente vamos a encontrar sus tres porciones. Está el arqueocerebelo, ¿no?, que sería la porción azul, también se le denomina vestíbulo cerebeloso; el paleocerebelo, que sería la porción rosada, o espinocerebelo; y la porción verde, que es la más grande, que sería el cerebro cerebelo o neocerebelo, ¿no? También se le dice ponto cerebelo. Bueno, cada uno cumple una determinada función, ¿no? Entonces ahí vamos a ver su estructura. Como podemos ver, este se inserta también en el tronco encefálico, también pedúnculo cerebeloso. ¿Qué es el tronco encefálico? Si nuestro cerebro fuera una coliflor, pues tendría un tronquito, y ese tronquito pues es el tronco encefálico pedúnculo cerebeloso. ¿Ya? Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Antes de esto, no te olvides, ¿no?, funciones: el arqueocerebelo regula el equilibrio y la postura corporal; el paleocerebelo regula el tono muscular; y el neocerebelo permite la coordinación de los movimientos voluntarios. Entonces, esta parte verde coordina los movimientos voluntarios, ¿no? El paleocerebelo permite tener tono muscular, o sea que nuestro músculo esté en un estado de semicontracción, no esté completamente relajado, no esté completamente contraído. Y el arqueocerebelo, pues como habíamos mencionado, bien claro, nos dice que permite también lo que viene a ser el equilibrio. ¿Ya? Listo. Entonces ahora vamos a hablar ahora sí del tronco encefálico. Acá tenemos el cerebro, por acá arriba está el diencéfalo y el tronco encefálico, que justamente está por delante de nuestro cerebelo. Antes de eso, ¿te acuerdas que habíamos mencionado que al cerebelo se le decía también árbol de vida? Acá quiero que veas. La parte externa es la sustancia gris y la parte interna es la sustancia blanca. Y como podemos ver, pues tiene el aspecto de un árbol, donde aquí estaría pues su tronco y ahí estaría ramificándose. Es por eso que a la parte interna del cerebelo se le denomina el árbol de la vida. Justo quería hacerte o resaltar eso. Muy bien, hacerte esa aclaración, ¿no? Ahora el tronco encefálico. Podemos decir que el tronco encefálico es la estructura que conecta a la médula con el cerebro y el cerebelo. Está constituido por la estructura derivadas de las tres últimas vesículas cerebrales secundarias. El tronco encefálico comprende al bulbo raquídeo, a la protuberancia anular y el mesoencéfalo. Bueno, hemos visto desde abajo hacia arriba, ¿no? Acá abajo está el bulbo raquídeo, la protuberancia anular y el mesoencéfalo, que sería la porción rojita, ¿no? Y que dicho sea de paso, también adquieren otros nombres. Ejemplo: el bulbo raquídeo también se denomina médula oblonga, ya que es la que justamente se conecta directamente con la médula espinal por debajo de esta. Está ubicado entre la médula y la protuberancia. Tiene la forma de un cono invertido y mide 28 milímetros de altura, 11 centímetros, 11 milímetros en la base menor y 25 milímetros en la base mayor. Sus funciones, pues integra a algunos reflejos vitales, ya que es el centro cardíaco. Entonces, gracias al bulbo raquídeo funciona todo nuestro sistema cardíaco. Si tuviéramos una lesión, podríamos morir, ya que nuestro sistema cardíaco dejaría de funcionar, igual que nuestro sistema vasomotor de las arterias y las venas.
Es el centro de la deglución, la tos, el estornudo, el vómito también, que vamos a justamente realizar gracias al bulbo raquídeo, y también es una vía de conducción del impulso nervioso gracias a su sustancia blanca. Contiene el núcleo de los pares craneales 8, el 9, el 10, el 11 y el 12, ¿no? Y ahora vamos a ver qué son los pares craneales también. Ya vas a entender. ¿Por qué se dice que permite que tiene el núcleo de los pares craneales? Porque estos pares craneales, que son parte del sistema nervioso periférico, llegan hacia el bulbo raquídeo. Protuberancia anular. Llamada también puente valorio, está situada en la región media del tronco encefálico y mide aproximadamente 25 milímetros de ancho. Bueno, aquí tenemos esta protuberancia, ¿no? Es mucho más ancha, está por encima del bulbo raquídeo. Sus funciones son los impulsos o que transmite impulsos aferentes, o sea, de afuera hacia adentro de nuestro cuerpo, y eferentes de adentro hacia afuera. Contiene las áreas de la neumotaxia y la eunéustica. La neumotaxia, bueno, pues es en nuestro proceso de respiración involuntaria, ¿no? Nosotros no te necesitamos pensar para poder respirar, ¿no? Si te olvidas de respirar, igual vas a seguir respirando, no va a haber ningún problema. Pero así como también podemos nosotros respirar de manera involuntaria, automática, también podemos hacer respiraciones voluntarias, ¿no? Que es justamente lo controla la eunéustica. Por ejemplo, si quiero hacer una inhalación, ¿no? Una inspiración forzada, inspiramos mucho aire, luego lo botamos, y esto lo estamos controlando a nivel voluntario, y esto se encarga la eunéustica. Esta protuberancia anular, también conocido como puente valorio, contiene a los núcleos de los pares craneales 5, 6, 7 y 8, ¿no? Ya te decía que estos pares craneales forman parte del sistema nervioso periférico, que ya lo vamos a ver dentro de un momento. Muy bien, pasamos al siguiente. Hablaríamos del mesoencéfalo o pedúnculo cerebral. Bueno, esta es la parte superior del tronco encefálico, mide de 15 a 20 milímetros de altura. Vamos a encontrar el acueducto de Silvio, que comunica al tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, por el cual circula el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Acá justamente está ese acueducto de Silvio que permite comunicar el ventrículo, ¿no? Aquí el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo cerebeloso, ahí está un conducto. Aquí vemos ese orificio. Y también vamos a ver que tiene las siguientes funciones. La sustancia blanca es una vía de conducción, y en la sustancia gris contiene los núcleos rojos, y la sustancia negra y los núcleos de los pares craneales 3 y 4. ¿Qué podemos mencionar de estos? Pues estos se encargan más que otra cosa de las funciones automáticas en nuestro organismo, ¿no? De lo que vendrían a ser las funciones autónomas, que no están pues en función a nuestra voluntad, sino más bien funcionan de manera autónoma. Muy bien. Entonces, eso sería el mesoencéfalo o pedúnculo cerebral. Pasamos a la médula espinal. La médula espinal, o simplemente también llamada médula, es el segmento inferior del neuroeje, que se sitúa desde el atlas, que vendría a ser la primera vértebra de nuestra columna vertebral, y la segunda vértebra lumbar, y al interior de un estuche formado justamente por las vértebras o discos intervertebrales, ¿no? La médula espinal llega a alcanzar una longitud de 42 a 45 centímetros y tiene un peso promedio de 30 y 35 gramos. En el varón va a tener de 1 a 2 menos que en el caso de la mujer, ¿no? En los gramos. Bueno, aquí vemos justamente nuestra médula espinal, vemos que está yendo por la parte media de los que son los discos intervertebrales, que lo van a proteger. A ver, veamos, dice, las partes de la médula espinal va a estar formado por dos partes, una sustancia gris y una sustancia blanca. La sustancia gris está formada por lo que vendría a ser por los acúmulos de neuronas y neuroglias, que lo vamos a encontrar en la parte interna, formando aspas, como podemos ver, o astas. Las dos astas anteriores, aquí vemos encontrar las dos astas anteriores, dice son motoras, o sea, por ahí se conduce información para el movimiento. Las dos astas posteriores son sensitivas, información para nuestras sensaciones, vista, olfato, gusto, etcétera. Y astas laterales, que son vegetativas, ¿no? Para lo que viene a ser la transmisión del funcionamiento de nuestros órganos internos. La sustancia blanca que se encuentra alrededor está formada por sustancia, o bueno, en este caso esta sustancia blanca,
está alrededor de la sustancia gris y está formado por fibras nerviosas que vienen a ser los axones de las neuronas. También presenta cordones, los dos cordones anteriores que vendrían a ser también motoras del movimiento, los dos cordones posteriores sensitivos y los cordones laterales vendrían a ser vegetativos. Las funciones de la médula espinal pues es vía aferente y eferente del impulso nervioso, permite la entrada del impulso nervioso llevándolo al cerebro y luego el cerebro manda información y la médula espinal también lo va a llevar a distribuir a lo largo del cuerpo, entonces sería vía eferente. También es el centro de los actos reflejos. Cuando hablamos de un acto reflejo, pues en este caso cuando hablamos de que tenemos buenos reflejos, desde que vamos a actuar de una manera muy veloz ante alguna situación. Estás caminando, te tropiezas e inmediatamente pones las manos sin necesidad de haberlo pensado. Es porque tu cerebro no produjo ese movimiento, sino fue tu médula espinal. En este caso, ¿qué podríamos decir? Que justamente esta médula espinal, que es el centro de los actos reflejos, pues recibe la información inmediatamente del órgano receptor, llega a él la información, inmediatamente este devuelve la información hasta un órgano efector que pueden ser nuestros músculos, por ejemplo, para mover los brazos hacia adelante y cuando nos caemos, pues protegernos el rostro, por ejemplo, ¿no? O por decir, si recibes un pinchazo, inmediatamente sacas la mano, ¿no? Gritando de dolor porque justamente ni siquiera has pensado en sacar la mano, lo has sacado de inmediato porque fue la médula espinal quien produjo este acto, ¿no? El acto reflejo. Entonces, ¿cuáles son las estructuras para que se den el acto reflejo? El órgano receptor, por ejemplo, acá damos el pinchazo, la información viajó a la médula espinal y esta médula espinal inmediatamente ordenó a los músculos sacar el dedo de donde estaba la aguja, ¿ves? Entonces, eso vendría a ser el acto reflejo. Pero así como acto reflejo, quiero que escuches y entiendas. Existe el arco reflejo. El acto reflejo es la acción, lo que ha ocurrido. El arco reflejo está formado por los órganos que participan para el acto reflejo. ¿Cuáles son esos órganos que forman el arco? Arco, así como el arco de fútbol, ¿de acuerdo? Entonces, arco reflejo. Pues este arco reflejo está formado por el órgano receptor, la médula espinal y el órgano efector. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, igualmente, pues acá están las neuronas sensitivas que llevan la información hasta la médula espinal y las neuronas motoras que llevan la información hasta el órgano efector para producir el movimiento. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de esta forma estaríamos terminando con el sistema nervioso central. Ahora nos quedaría hablar del sistema nervioso periférico. Fundamentalmente está formado por los pares craneales. Se les llama pares porque salen a cada lado de nuestro cuerpo. Y se les llama craneales porque estos están conectados directamente con nuestro encéfalo y las diferentes estructuras que lo forman. Tenemos el par 1 hasta el par 12. Para poder entender mejor lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Vamos a encontrar el par craneal 1. Su nombre olfatorio, tipo sensitivo. Su origen la mucosa olfatoria y su función justamente permitirnos tener la sensación del olfato. El par craneal 2 es de tipo óptico, sensitivo. Bueno, pues su origen es la retina de nuestros globos oculares y nos permite la función de la visión. El par craneal 3, pues es denominado motor ocular, es de tipo motor, o sea, permite movimiento, se origina en el mesoencéfalo, justo ves, ahí habíamos visto que ya forma parte del tronco encefálico, y su función movimiento del globo ocular. El par número 4, también conocido como patético troclear, también es del movimiento, es motor, su origen en el mesoencéfalo posterior y también ayuda a realizar el movimiento del globo ocular. El par número 5, también conocido como trigémino, es mixto, o sea, permite el movimiento como las sensaciones, se origina en la protuberancia y su función motora permite la masticación y su función sensitiva permite la sensibilidad de nuestro rostro, de nuestra cara. El par número 6 es también conocido como motor ocular externo, su función, como ya hemos dicho, es motora, ¿no? Permite movimiento, se origina en el surco bulbo protuberencial y permite la movilidad también del globo ocular, como lo que habíamos visto aquí en el par 3 y 4. El par número 7, también conocido como facial, es mixto y su origen es el oído interno, ¿no? Su parte motora permite la expresión facial, sonreír, enojarte, etcétera, y su parte, en este caso vestibular, ¿no? Dice permite el equilibrio, por eso está ubicado en el oído interno, ¿no?
El par número 9, también conocido como glosofaringeo mixto, ¿no? Se origina en el bulbo raquídeo, su parte motora permite la deglución y la fonación y su parte sensorial permite la gustación. Par número 10, conocido como vago o neumogástrico, también mixto, se origina en el bulbo raquídeo, su parte motora nos permite la deglución y la tos y su parte sensorial también nos permite la gustación. El par número 11, también conocido como espinal o accesorio, bueno, este es motor, se origina en el bulbo raquídeo y su parte vulvar nos permite la deglución y la parte espinal permite el movimiento del hombro y de la cabeza. Y finalmente tenemos al par número 12, también conocido como hipogloso, de tipo motor, permite movimiento, también se origina en el bulbo raquídeo y permite el movimiento de la lengua, ¿no? Ya que es un movimiento voluntario. Y esos serían pues los nervios craneales. Pero así como tenemos los nervios craneales, también tenemos los nervios raquídeos. Y estos ya no se originan a partir de lo que viene a ser el encéfalo, sino más bien se originan a partir de nuestra médula espinal. Y se van a distribuir hacia cada lado del cuerpo, formando parte de nuestro sistema nervioso periférico, ¿no? Bueno, tenemos 8 pares de nervios cervicales que están a la altura de nuestro cuello, a la altura de las vértebras cervicales del cuello, 12 pares de nervios dorsales a la altura de lo que viene a ser nuestra espalda superior, 12 o 5 pares de lo que viene a ser los nervios lumbares en la espalda baja y 5 pares de nervios sacros, que lo vamos a encontrar ya en la parte más baja de nuestra espalda, y un nervio coxigio, ¿no? Que vendría a estar aquí o saldría de nuestra colita primitiva, ¿no? Que es el vestigio de que alguna vez tuvimos cola en nuestro proceso evolutivo. Si contabilizamos 8 más 12, 20, más 5, 25, más 5, 30, más 1, 31. Tenemos un total de 31 nervios raquídeos que están desprendiéndose a partir de nuestra médula espinal y se distribuyen a lo largo de nuestro cuerpo. ¿Correcto? Muy bien, esos son los nervios raquídeos. Y para poder terminar la clase del día de hoy, pues tenemos al sistema nervioso vegetativo. Para poder hablar del sistema nervioso vegetativo, tenemos que mencionar que en este caso, el sistema nervioso vegetativo se va a dividir en dos grandes grupos, el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. Estos que controlan justamente las funciones automáticas de nuestro organismo, dice que cumplen funciones completamente opuestas. Por ejemplo, cuando estamos en un lugar con bastante iluminación, nuestras pupilas se hacen más pequeñas, se contraen, a este proceso se le llama midriasis y este es controlado por el parasimpático. Mientras que ocurre un proceso completamente inverso cuando nosotros estamos en un lugar completamente oscuro. Nuestra pupila se dilata y este proceso se le denomina miosis, donde se hace más grande para que entre la mayor cantidad de luz y podamos ver, ¿no? Por ejemplo, el parasimpático estimula nuestra salivación, por ejemplo, cuando estamos a punto de comer, ¿no? Para poder formar el bolo alimenticio, mientras que el simpático más bien inhibe la salivación, haciendo que dejemos justamente de salivar. El parasimpático contrae los bronquios, ¿no? Y el simpático relaja los bronquios más bien. ¿Ven? Por otro lado, también tenemos en este caso que el parasimpático, por ejemplo, estimula la actividad digestiva, permitiendo la liberación de los jugos gástricos, mientras que en este caso el simpático más bien hace lo opuesto, inhibe la actividad digestiva, haciendo de que se deje de segregar los jugos gástricos en nuestro estómago. Por aquí me había olvidado de lo que venía a ser el corazón. El parasimpático reduce el latido del cardíaco, o sea, disminuye la velocidad de lo que viene a ser el ciclo cardíaco, los latidos del corazón, mientras que el simpático más bien hace lo contrario, acelera el impulso cardíaco, no acelera el ritmo cardíaco. Y así como podemos ver, estos se encargan del funcionamiento de nuestro organismo, cumpliendo pues una función o haciendo a la vez de cumplir funciones opuestas, ¿no? Acá vemos las regiones de donde se originan pues todos ellos, ¿no? Ahora, el parasimpático también, por ejemplo, estimula la vesícula biliar para que produzca la bilis y ayude a los procesos digestivos, mientras que el simpático más bien estimula la liberación de glucosa del hígado. ¿Ve? El parasimpático contrae la vejiga para que nos dé ganas de ir a miccionar y el simpático más bien relaja la vejiga para que ya pues no tengamos necesidad y se vaya almacenando más orina.
El parasimpático relaja el recto, mientras que el simpático más bien lo contrae al recto. Lo relaja cuando tenemos que ir pues al baño a hacer nuestras necesidades y expulsar toda la materia de desecho, y más bien aquí ya cuando se terminó el simpático lo va a contraer. ¿De acuerdo? El parasimpático también estimula la secreción de la adrenalina, la norepinefrina del riñón cuando estamos en alguna situación de riesgo o peligro. Muy bien. De esta manera hemos concluido con nuestra clase del día de hoy. ¿Sí? Y para poder ayudarte con lo que viene a ser la práctica, te voy a dictar las alternativas, por favor, de las preguntas. ¿Sí? Por favor, rapidito, a ver, pregunta número 1, alternativa A, pregunta número 2, alternativa C, pregunta número 3, alternativa D, pregunta número 4, alternativa D de dedo, pregunta número 5, alternativa E, pregunta número 6, alternativa C, pregunta número 7, alternativa A, pregunta número 8, alternativa A, pregunta número 9, alternativa B, pregunta número 10, alternativa C, pregunta número 11, D de dedo, pregunta número 12, E de enano, pregunta número 13, la A, pregunta número 14, aquí vamos a hacer una corrección, debería de ser A y C, A y C, no A y D, ¿ya? Entonces ahí sería la alternativa D de dedo. Pregunta número 15, alternativa C. Pregunta número 16, alternativa E. Pregunta número 17, alternativa A. Pregunta número 18, alternativa A. Y finalmente, pregunta número 19, B de burro, 20, B también, y la 21, C. ¿De acuerdo? La C de casa. Bueno, así te he mencionado las alternativas y ya si tenemos algunas dudas, no preguntamos en la hora de apoyo académico el día de hoy por la tarde. Muchas gracias por su atención. Espero encontrarme con ustedes el día de hoy por la tarde en nuestra hora de apoyo académico.